Qué gusto que conecten con el CAN y que nosotros tengamos especialmente la oportunidad de conectar con ustedes. Tenemos el día de hoy un tema muy interesante que se refiere a los desafíos de una nueva agenda de reformas a la justicia penal. Esto en el contexto de la eficacia de la función de los ministerios públicos a nivel latinoamericano. Nos acompaña para este importante episodio María Victoria Llorente. María Victoria, bienvenida. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña presentación muy resumida. Abogada con orientación penal de la Universidad de Buenos Aires, es subdirectora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, y también es investigadora del Grupo de Eficacia de los Ministerios Públicos del INECIP. Y con eso se reduce una gran trayectoria, Victoria, que resume en este caso la legitimidad para hablar de los desafíos que presenta los ministerios públicos a nivel latinoamericano. Sabemos perfectamente que desde el Ministerio Público se dirige la política de persecución penal y en consecuencia se puede marcar una diferencia en la funcionalidad del sistema de justicia penal en un país. Y entonces quisiéramos comenzar agradeciendo la presencia en este colegio profesional y de hablar académicamente de cómo se formula o cómo se hace un análisis sobre la eficiencia de un ministerio público. Bien, bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación, los felicito y las felicito por este canal, digamos, de difusión, es sumamente importante. Ante tu pregunta, creo que si lo enmarcamos de manera general, la situación actual de los ministerios públicos en Latinoamérica es una situación muy compleja porque a diferencia por ahí de hace 20, 30 años, hoy estamos viviendo cuáles son los problemas de haber dejado avanzar a la criminalidad organizada y a los mercados criminales a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces nos encontramos con estados cada vez más debilitados frente a grupos que no son del Estado y que tienen mucho nivel económico, o sea, tienen mucho manejo económico y muchísimo poder. Frente a eso también, en los últimos 10, 15, 20, 30 años, se caracterizó el Poder Judicial y se caracterizó también el sistema judicial por intentar, a través de una reforma de la justicia, poder implementar sistemas acusatorios adversariales, ¿no? O sea, empezar a poder darle herramientas al Ministerio Público, poder darle herramientas también a los jueces y a los defensores para tratar de atacar esta situación tan grave. Particularmente el Ministerio Público con las reformas toma un nuevo rol y es importante tener en cuenta que a la hora de tomar ese nuevo rol aparecen nuevos desafíos porque se le está brindando a un órgano del Estado la posibilidad o el deber, digamos, en primer lugar, de perseguir a estos mercados criminales con todos los desafíos que eso implica. En ese punto, y retomando la pregunta que me hiciste, me parece importante decir que hoy un desafío central que tiene el Ministerio Público es poder medir cómo está funcionando, es decir, cómo está persiguiendo, si lo está persiguiendo bien a estos mercados criminales, si está logrando incidir sobre estos mercados criminales o si es necesario reorientar lo que está haciendo para lograr un impacto real. Creo que el primer desafío en ese punto que tienen los ministerios públicos fiscales es primero pensarse sobre qué tipo de ministerio público quieren ser. Porque tenemos ministerios públicos, acá aparece la gran disyuntiva entre un ministerio público que permite que sigan pasando estas cosas, un ministerio que legitima la impunidad, o tenemos un ministerio público fiscal que empieza a pensar cómo intervenir sobre estos mercados criminales, cómo tratar de detener la criminalidad organizada y sobre todo cómo darle una tutela efectiva a las víctimas. Porque en definitiva, a través de estas respuestas penales es que nosotros también legitimamos el por qué tenemos un ministerio público, ¿no? Que es... Y luego, digamos, yo he sido jueza durante 25 años y he vivido personalmente en mi carrera profesional el cambio del sistema inquisitivo al sistema adversarial y cómo transicionamos a este nuevo sistema de justicia penal en donde la oportunidad venía a ser, el criterio de oportunidad venía a ser una salida de aquellos casos de bagatela, le decíamos nosotros, en donde no había necesidad de imprimir a la acción fiscal un trabajo excepcional, digamos, para dejar paso a estas actividades criminales de mayor importancia. Yo creo que en ese sentido Guatemala lideró esa reforma procesal penal y fue encaminada precisamente
ingresó el sistema de carrera judicial también coincidentemente años después. El sistema adversarial se implementó en el año 94, en el año 99 y 2000 ya empieza a implementarse el sistema de carrera judicial con la selección de jueces por oposición, y la funcionalidad del Ministerio Público la vimos crecer en el sentido de sentarnos todos los actores a dialogar y a hablar sobre la política criminal que el Estado de Guatemala necesitaba implementar, y se manejaba en todos los niveles, en municipales, departamentales, en el país. Y yo creo que ese sistema hubiese mantenido el crecimiento de esta política como tal para democratizar el sistema de justicia, que fue uno de las razones del cambio del sistema inquisitivo al sistema adversarial. ¿Qué ha pasado con esta reforma en América Latina que vino implementándose a partir de la década de los 90? Bueno, eso me parece es una muy buena pregunta. En relación a lo que veníamos hablando, algo que es central es que al ubicar al Ministerio Público en un lugar de decisor o de tener que tomar postura y de tener que tomar medidas sobre la persecución penal, hoy lo que podemos observar como un desafío todavía pendiente es cómo organizamos esa persecución penal para que sea estratégica. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado en Latinoamérica a dos tipos de persecuciones penales distintas, o que inclusive sean lamentablemente al mismo tiempo. En primer lugar, una persecución penal desorganizada, que no logra impactar, no logra impactar sobre los mercados criminales, y tampoco logra elegir qué va a priorizar. Porque es esto lo que decías vos, muy bien explicado, de no hay tenemos recursos limitados, y frente a esos recursos tomamos decisiones de perseguir con las herramientas más fuertes que tiene el Estado a los casos más graves, y elegimos otras salidas diversas dentro del proceso, que Guatemala en este caso tiene una batería muy buena de salidas diversas, pero en Latinoamérica también muchos ministerios públicos lo tienen, que es, por ejemplo, conciliación, mediación, criterios de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado, aceptación de cargos y demás. La lista continúa. Esa idea o esa posibilidad o esa toma de decisiones frente a la elección de qué se va a perseguir, todavía al día de hoy es un desafío pendiente para gran parte de los ministerios públicos de Latinoamérica. Y eso impacta en todo el sistema, porque obviamente si no se persigue bien, en primer lugar, la sociedad ve como los fenómenos más graves no tienen o quedan impunes, digamos, ¿no? Claro. Cuando se persigue, además, y este es el segundo punto, cuando se persigue mal o con una intención malintencionada, o sea, es buscar criminalizar a defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y demás, defensores de la tierra, por ejemplo, que es lo que pasa en gran parte de Latinoamérica, ahí es donde vemos también un ministerio público cooptado. Entonces, un poco respondiendo tu pregunta sobre desafíos, y un poco esto que también mencionabas en general, hoy un desafío pendiente es tener ministerios públicos que elijan 4, 5, 6 fenómenos criminales centrales, y sobre todo que hagan un plan político criminal, es decir, estrategias concretas de cómo van a intervenir sobre esos fenómenos. Y ahí, ante la primera pregunta que me hacías, y también qué tipo de medición o qué tipo de indicadores se van a generar para saber si se está persiguiendo bien o si se está persiguiendo mal, según esos planes, ¿no? Claro, yo creo que esto tiene que ver con el tema de qué tipo de casos se resuelve la justicia penal, porque la justicia penal resuelve, como tú decías, casos relacionados con venganzas, con acciones de criminalización, o resuelve casos de criminalidad organizada, lavado de dinero, narcotráfico, asesinatos, robos agravados, etcétera. O sea, los casos criminales mayores, y para eso se ha dado al Ministerio Público herramientas específicas para poder imprimir una diversidad de medidas, digamos, para cada fenómeno. A menor gravedad, una más suavidad, digamos, en la impresión de la justicia penal, y a mayor gravedad del hecho que se investiga, pues obviamente tanto los mecanismos de investigación como de persecución penal se vuelven más fuertes, y esas herramientas son dadas por el Estado precisamente para garantizar la eficiencia de un ministerio público, ¿verdad? Ahora, pero la contraparte es la figura del juez de garantías. O sea, ¿qué papel tienen los jueces de garantías
en esta eficacia o ineficacia de un ministerio público? Bueno, el juez o la jueza, o los jueces o juezas, tienen, digamos, yo lo podría dividir en dos niveles. En primer lugar, tienen una acción limitada al menos, que es limitada porque responden a lo que les trae el Ministerio Público Fiscal. Ahí está el primer problema de no tener una persecución penal estratégica del Ministerio Público. Pero cuando hablamos del rol que tienen los jueces es, en gran parte de Latinoamérica, son quienes deberían poder, a través de su función, detener esos arranques de criminalización que están teniendo los ministerios públicos, como a través de, por ejemplo, frenar y poner en la balanza la importancia de las garantías penales, que en muchos casos, lamentablemente, vemos como jueces o juezas no lo hacen. Bueno, empecemos con la aplicación de la ley contra el crimen organizado. O sea, si tenemos una ley contra el crimen organizado y que define cuáles son los grupos criminales, ¿por qué vamos a aplicar esta ley a un hecho donde no hay una estructura criminal como tal? Bueno, eso es central en términos de lo que vos me habías preguntado al principio de indicadores de eficacia. Hoy gran parte de los ministerios públicos de Latinoamérica no pueden construir qué casos ingresan y qué casos reciben algún tipo de respuesta penal de una manera, digamos, clara, ni pública, ni transparente. Sí existe, bueno, yo soy del INESIP, el INESIP es un organismo especializado en la construcción de indicadores, de medidores de eficacia de los ministerios públicos. Tenemos un trabajo arduo hecho y tenemos hasta una serie de indicadores pensados para los ministerios públicos para poder empezar a medir el desempeño, pero también para pensar nuevos ministerios públicos que cuando ya hayan logrado superar instancias básicas de medición puedan empezar a medir cómo están persiguiendo fenómenos concretos criminales, que son estos fenómenos más de alto impacto que nos perjudica tanto a la sociedad, ¿no? Victoria, básicamente ahí estaríamos para ir como cerrando esta parte en la lógica de los ministerios públicos y en el tema de justicia. Es una agenda de política criminal y una agenda institucional, es un poco lo que también ustedes han marcado como indicadores para poder verificar esa gestión, esa eficiencia que pudieran tener. Sí, en realidad nosotros cuando hablamos de indicadores, lo que normalmente hacemos es pensar, bueno, una tasa básica de eficacia, que es decir, lo mínimo que le podemos pedir a un ministerio público que construya para empezar a pensar sobre qué diagnóstico vamos a seguir trabajando. Eso es una tasa bastante sencilla, que es, bueno, de los casos que ingresan a un ministerio público, ¿cuántos reciben al menos una respuesta de calidad? Y digo de calidad entre comillas porque estamos haciendo muy buenos, porque la medición no es fácil, pero sí se responde a calidad en el sentido de una respuesta que responsabilice a la persona y le dé algún tipo de reparación a las víctimas. Entonces, por ejemplo, archivos o desestimaciones, que son herramientas posibles del Ministerio Público, no entrarían, por ejemplo, dentro de esas respuestas de calidad o absoluciones. A menos que el archivo esté basado con que el hecho no es un delito, ¿verdad? El hecho que describe no es un delito, en consecuencia sale de la esfera de posibilidad de una persecución penal, o no hay una manera de individualizar a la persona porque la situación es tan vaga, o la información sobre la existencia del supuesto hecho es anónimo, por ejemplo, no hay manera de atar hilos al respecto. Exacto. Entonces, no hay problema, o sea, digamos, un ministerio público debe aplicar esas medidas desde ya y son dentro de su batería de posibilidades, opciones posibles. El gran problema es cuando uno ve que un ministerio público aplica en desmedida esa. Claro. Y ahí es donde uno dice, bueno, a ver, hay problema. Entiendo entonces que la medida es de los hechos denunciados que sí tienen características de delito. Exacto. ¿A cuántos usted le dio una respuesta eficaz? Exacto. A través de cualquier mecanismo. Una salida alterna al procedimiento penal. Una condena también, por ejemplo. Ajá, exacto. O dependiendo de la gravedad del hecho, así va a ser la medida que se va a tomar al respecto. O sea, estamos hablando de casos resueltos, ¿correcto? Exacto, de casos que ingresan a un ministerio público, claro. Exactamente, y que de alguna manera recibieron algún tipo de medida. Obviamente que por la estadística y el tiempo, no siempre un caso que ingresó en 2018 es un caso que se resuelve en 2019, pero digamos estadísticamente se mantienen aproximadamente más o menos los casos que ingresan y es posible hacer ese tipo de... Y va caminando, digamos, va superando las etapas, Exacto. No se queda en una suspensión continua de audiencia, sino que camina el caso. Exacto. Y va a tener una respuesta eventualmente cercana. Pero yo sigo preocupada porque mi papel fue de jueza y sigo preocupada por qué tanto pueden hacer los jueces en este control y dirección que tienen del proceso penal. Yo creo que pueden hacer mucho.
Sí, digamos, los jueces lo que pueden hacer son muchísimas cosas, sobre todo es el control de la legalidad de los actos que les llegan en términos de todo lo que es audiencia inicial, audiencia intermedia en el caso de Guatemala, pero a nivel latinoamericano tienen distintos nombres obviamente, y sobre todo yo creo que un rol central que hoy tienen hoy los jueces o las juezas en este contexto es ponerle freno a las criminalizaciones que realizan los ministerios públicos, porque en definitiva son quienes pueden hacer ese freno, pero, y en la contracara, y esto respondiendo a tu pregunta, también son quienes pueden, lejos de cajonear o lejos de hacerse un lado, hacer que se condenen grandes redes criminales, hacer que los casos de corrupción lleguen a un puerto esperado para la sociedad. Es decir, son quienes, a fin de cuentas, tienen el sello final en los casos más graves, digamos, de la sociedad. Claro, pero luego hay casos graves en donde cuando se revisa la carpeta judicial no hay una investigación seria. Bueno, ahí y en ese caso está la facultad del juez de dirigir responsabilidad en contra de quien presuntamente tiene responsabilidad en esa falta de diligencia o en ese no hacer que debió en su momento realizar. El tema es cuando los ministerios públicos, por ejemplo, hoy le toca la carpeta a un responsable, mañana a otro, y luego a otro, y luego a otro. O sea, ahí retomando, disculpa, me interrumpí, retomando esto que me preguntabas, porque veo la misma pregunta y me pareció muy interesante, la idea de pensar que hay un plan, digamos, que los objetivos político-criminales de un ministerio público permiten pensar cómo organizar ese ministerio público, es una idea central, porque si nosotros estamos muy acostumbrados, y bien como mencionabas vos, a tener un fiscal que actúa en una instancia, un fiscal que actúa en otro. Eso va en contra del sistema acusatorio, pero sobre todo va en contra del objetivo político-criminal del Ministerio Público. Si yo tengo un caso como fiscal de alto impacto, yo no voy a delegar una investigación después a otra persona que le ingresa una carpeta llena de información. Voy a trabajar con un equipo, voy a pensar que el equipo va a auxiliarme en el litigio de las audiencias, pero lo lógico es que frente a un caso de alto impacto, la teoría del caso la dirija una persona. Exactamente, y eso es uno de los puntos en los cuales nos referimos a no se puede pensar la organización del Ministerio Público por fuera de sus objetivos. La idea de priorización de casos y de fenómenos criminales también invita a pensar, bueno, equipos especializados dentro del Ministerio Público para casos de alto impacto, fiscalías temáticas que puedan responder y estar disponibles para manejar estos casos, porque por su complejidad, la verdad que demandan tiempo, demandan recursos, es importante que eso esté claro. Y el artículo 5 del Código Procesal Penal dice claramente cuál es esa funcionalidad, ¿no? La investigación de un hecho señalado como delito de falta, el establecimiento de las circunstancias en que ese hecho pudo ser cometido, el establecimiento de la participación de la persona sindicada, la deducción de las responsabilidades al dictado de la sentencia y la ejecución de la misma, y la reparación a las víctimas. Y luego habla de la tutela judicial efectiva y dice que tanto la víctima como el imputado tienen derecho a que se responda a sus legítimas pretensiones. O sea, en el artículo 5 está condensado todo el código. Exacto. En realidad. Yo quisiera preguntarte, en esta dinámica que también comentaba al inicio la presidenta en la transformación que hubo del sistema procesal penal en Guatemala, que digamos también hay transformaciones en América Latina, y en parte un poco de los estudios que han hecho ustedes en el instituto marcan que obviamente hay también un desafío, una nueva reforma o una nueva agenda de reformas a la justicia penal. Entonces la pregunta sería, y bueno, y están en el enfoque de que de igual manera todo este sistema de justicia tiene que contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. En el caso de Guatemala o de América Latina, digamos, ¿cuáles son los signos que se pueden identificar en donde la justicia no está contribuyendo a esa consolidación de ese sistema democrático? Bien, creo que el primer punto es uno de los puntos que venimos hablando. Es muy difícil que la democracia pueda mantenerse si un ministerio público que representa o es gestor, como bien decías vos, de la tutela judicial, es decir, que representa los intereses de la sociedad, no, y esto lo digo a nivel latinoamericano obviamente, no hace representación de esos intereses. Y con eso me refiero, no se convierte en un espacio que pueda gestionar los conflictos penales. Por lo general, lo que vemos que ocurre lamentablemente es ministerios públicos que o se apartan de la gestión de esos intereses y la violencia aumenta, que lo vemos en muchos, lamentablemente, países latinoamericanos, o vemos ministerios públicos que frente a esa violencia, frente a esos conflictos, lo único que hacen es acrecentarla. Claro. Perdón, disculpa.
Es en primer lugar, entonces como desafío, digamos, como primera línea de trabajo, si no hay ministerios públicos que puedan representar los intereses con una persecución, con una persecución estratégica, con objetivos claros y con una rendición de cuentas de esos objetivos a la ciudadanía constante, no vamos a poder, digamos, ver cómo los mercados criminales o cómo los fenómenos criminales se logran, digamos, disminuir o controlar. Después, ya haciéndolo más global, tenemos un gran desafío todavía pendiente, obviamente, de la independencia judicial. Claro. Eso es algo que se ve mucho en la América Latina, en parte porque, de nuevo, el crecimiento de los altos mercados criminales hace que también muchos jueces o juezas o ingresen a esos sistemas a través de la impunidad, es decir, permitiendo o legitimando esa impunidad, o jueces o juezas que por ahí no son parte de eso, pero tampoco resuelven esos casos o se apartan de esos casos. Claro. ¿Cuántos ejemplos se nos vienen a la cabeza a mí se me vienen muchos latinoamericanos, de jueces o juezas que permiten que un caso penal a lo largo del tiempo trascienda y no se resuelva? Eso es también asegurar la impunidad. Entonces, la independencia judicial, cómo se seleccionan los jueces, cómo se seleccionan las juezas, son todos como desafíos respecto a lo que es la justicia penal. Y después sí, ya también hay desafíos que son más grandes en América Latina, con algunos beneficios o no, que es la inserción de la ciudadanía en los procesos de selección de jueces, juezas, de fiscales, de las grandes cumbres, que son quienes vienen a asegurar también, por lo menos, un poquito más de transparencia en la idoneidad de esos candidatos. Pero más allá de eso, también en Argentina, yo soy de Argentina, por eso lo remarco, se dio un caso muy concreto, que es la creación, o sea, la implementación de lo que se denomina juicio por jurados. Es decir, la ciudadanía tomando las decisiones más graves que existe a nivel penal, con un éxito, la verdad, enorme, donde más del 50% de las provincias argentinas ya tienen juicio por jurados, y con leyes cada vez más amplias y hasta con una ley posible a nivel federal. Eso es también un desafío pendiente de América Latina, porque cada vez son menos los espacios de articulación democráticos y la ciudadanía ha demostrado cómo se legitiman las decisiones judiciales. Claro. Sí. Y le permite a los jueces o a las juezas empezar a poder delegar en la ciudadanía decisiones tan complejas como corrupción, decisiones tan complejas como crímenes ambientales, como violencia de género de alto impacto. Eso ha sido una buena manera de asegurar la independencia judicial, porque los jueces están muchas veces perseguidos, muchas veces en el foco del periodismo, muchas veces son ellos, al tener que tomar decisiones de alto impacto, quienes se ven en peligro. El juicio por jurados, por suerte, ha venido a ayudar, y muchos jueces o juezas a diluir esa responsabilidad, a dividirla y hacerla más legítima. Claro, y además el principio de lesividad, al final de cuentas, está del lado de la ciudadanía, ¿no? Exacto. La ciudadanía es la que decide cuáles son aquellas conductas que le son lesivas, y ya está determinado en un sistema penal cuáles son las conductas que la ciudadanía ha señalado como lesivas y en qué medida les son lesivas. Y entonces creo que ahí hay un tema de por medio, ¿verdad? Pero en el sistema de los índices de eficacia, digamos, sabemos cómo se lideró esta reforma procesal penal en América Latina. ¿Qué países, digamos, podríamos decir y ver hacia ellos y decir van avanzando en el sistema de eficacia del Ministerio Público? Bueno, por ejemplo, el Ministerio Público de Panamá, con quien nosotros hemos estado trabajando en los últimos tiempos, ha mostrado una receptividad enorme respecto a estos nuevos índices de eficacia, y ya su gestión, digamos, está buscando implementar nuevos índices cada vez mayores. Lo que ocurre mucho a nivel latinoamericano, y esto me parece importante decirlo, es que muchos ministerios públicos producen información, inclusive la producen de manera desmedida, o sea, sin control ni de qué están produciendo. Tal vez, para pensarlo no siempre desde un lado derrotista, sino de un lado positivo, es cómo encauzar esa información para que sea útil para la toma de decisiones. Para que sea lo más importante. Exactamente, países también como República Dominicana, ministerios públicos también han empezado a avanzar. En algunos casos, algunas provincias en Argentina, por ejemplo, que también tienen índices más altos de criminalidad, también han empezado a ponerle el foco a cómo están contabilizando. Hay ministerios públicos también que producen esta información, pero bueno, la producen sin un objetivo específico. Entonces hay buenos ejemplos de ministerios públicos que han empezado a construir estos indicadores, pero la realidad es que no son muchos. Victoria, voy a hacer una pregunta que pareciera comprometida, pero ¿tiene que ver la eficacia del Ministerio Público con los índices de violencia? ¿En qué medida o no tiene que ver? No, sí, claro que sí. Lo que
un primer diagnóstico que te podría decir es que no son los mismos o sea, no es lo mismo a lo que se enfrenta un ministerio público de hace 50 años que lo que se enfrenta un ministerio público hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente se dejó crecer la criminalidad. Exactamente. Y la criminalidad no responde a patrones fijos. La criminalidad está totalmente siempre fluyendo porque responde a un patrón específico que es ganancias económicas. Donde hay una posibilidad de obtener una ganancia económica, hay un interesado, y donde hay un interesado de obtener una ganancia económica, el Ministerio Público debería estar poniendo el foco de por qué. Claro. Obviamente estoy hablando de mercados ilegales, no estoy hablando de ganancias económicas lícitas. Donde el problema que más se puede ver, digamos, al respecto de eso es que no hay medidas específicas por parte de los ministerios públicos de impacto en estos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero intervenir, vamos a poner un ejemplo concreto, quiero intervenir sobre una red de narcotráfico específica, probablemente yo no vaya a recibir denuncias de esos delitos. ¿Por qué? Porque por lo general la gente no suele denunciar grandes redes criminales por miedo o por no conocimiento. Entonces los ministerios públicos al día de hoy todavía lamentablemente siguen siendo reactivos, siguen esperando denuncias, y las denuncias llevan a lo que decías. Y luego la ratificación de la denuncia. Exacto, pero además, ¿qué casos se denuncian? Los casos menos lesivos por lo general. No estoy disminuyendo con eso los casos de violencia de género ni en su medida, por favor, pero sí, lamentablemente, los casos de narcotráfico, de corrupción y demás no llegan de esa manera. ¿Cómo llegan? Llegan a través, por ejemplo, de fenómenos. Exactamente, de análisis de patrones o de conexiones entre, por ejemplo, redes que tiene el Estado, redes no criminales, sino me refiero información que tiene el Estado bancaria, información que tiene el Estado impositiva. Todo eso implica un ministerio público proactivo, que muchas veces tiene ya esa información disponible. Que busca. Exactamente, que busca y que no busca porque sí, que busca con un objetivo claro que es tratar de incidir en esa que no busca personas, que busca fenómenos. Exactamente, no va al caso a caso, va a lo más grande o a la mirada más global. Y sobre eso hay algo central, que es que muchas veces los ministerios públicos tienen esa información en su propia red de datos o bases, porque cuando uno denuncia, si uno conectara o empezara a hacer conexiones entre distintos casos de fenómenos financieros o de corrupción y demás, uno podría ya empezar a ver patrones de alguna manera similares, puede unir quiénes están conectados en la red o dónde geográficamente se ubican. Digo, hay muchísimas herramientas que son las conocidas como análisis criminal, que los ministerios públicos no están haciendo uso de eso tampoco. Claro. Entonces, sí, claramente que hay un problema, o sea, el Ministerio Público tiene un problema cuando la violencia o cuando las redes criminales se vuelven más profesionales, pero frente a una mayor criminalidad o profesionalización, tenemos que poner un Ministerio Público que sea más profesional. Por supuesto, o sea, la balanza tiene que ir en ponderación, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué impacto tiene la academia en esta transformación de los ministerios públicos? Bueno, ahí hay muchísimo por hacer todavía. Yo formo parte de la sociedad civil y estamos constantemente produciendo estos nuevos indicadores de eficacia, pero creo que también la academia tiene, digamos, mucho que hacer en términos de poner esto como una prioridad, porque todavía hay una falencia, digamos, a nivel de formación respecto a la importancia de pensar a la política de persecución penal como una política pública. Por lo general nos formamos, yo soy abogada también, y nos formamos siempre desde un lugar del caso a caso, claro, del litigio del caso a caso y litigio con mucha suerte, hasta del escrito. Entonces hay mucho de poder pensar, primero, cómo construir un ministerio público que pueda gestionar de manera integral los conflictos. No nos enseñan a los abogados a hacer eso, nos enseñan a perseguir. Pero hay muchos conflictos que no tienen que tener una vía penal. Digamos, Guatemala es un ejemplo, por ejemplo. Exactamente. Supuesto. Guatemala, Latinoamérica, ¿cuántos casos de comunidades indígenas criminalizadas vemos al día a día que no deberían responderse por la vía penal, pero que sí podrían pensarse con una articulación concreta del Ministerio Público con otros organismos del Estado? Entonces ahí ya de por sí hay un problema de nuestra formación, porque lamentablemente, pero positivamente también, la persecución penal requiere de otras herramientas, requiere de análisis criminal, requiere de análisis de mercado, requiere, y también aquí hay algo central, de la formación de abogados, de abogadas que puedan planificar un caso desde el inicio, gestionar un caso y tener las herramientas de litigarlo frente a un juicio, que eso es uno de los objetivos más grandes que hay a nivel de formación en las universidades, ¿no? Y luego tú hablas de litigio, pero también hay prácticas malas de litigio, o sea, totalmente, hay abogados especializados en litigio malicioso. Exacto. Y eso creo que es lo que más daño hace en un sistema de justicia como tal, de parte de lo que los abogados litigantes podemos
hacer en el sistema, ¿verdad? O sea, convertirnos en parte de la solución y no del conflicto, creo yo, o sea, ese es el punto. Y hablábamos de ministerios públicos con mayor grado de eficacia y hablabas de los casos de los países que han avanzado, Panamá, República Dominicana, que también, dicho sea de paso, República Dominicana están creciendo en índice de transparencia y demás, lo cual nos alegra y nos invita a emularlos. En ese sentido, ¿qué retos principalmente vemos en la tarea de los ministerios públicos de aquí en adelante? Bien, el primer reto, digamos, claro, es dejar de perseguir de manera desordenada y ponerse a elegir políticas de persecución penal efectivas. Exactamente, pero más que nada priorizar fenómenos criminales sobre los cuales quiere incidir y también ser claros en las estrategias sobre las cuales se quiere incidir en esos fenómenos. Porque estamos acostumbrados a ver, o sea, hoy no es novedoso decir que un ministerio público tiene que tener un plan político criminal. Lo que es novedoso es que ese plan político criminal tenga específicamente qué tareas va a realizar y sobre todo qué porcentaje, qué objetivos y cómo va a medir esas tareas para ver si fue eficaz o no lo fue. Ahí está el desafío en términos de persecución penal estratégica. Pero retomando lo que decías vos, un ministerio público también tiene que poder elegir qué otra batería de medidas va a ofrecerle a la sociedad para los otros casos que, si bien no son de alto impacto, no son, digamos, complejos, sí merecen algún tipo de respuesta para seguir legitimando, pero sobre todo para seguir teniendo una tutela de esas víctimas. Muchas veces lo que ocurre es que no hay un uso inteligente de las medidas alternativas. Eso es algo bastante importante a remarcar. Y después sí me parece que hay que empezar a focalizarse en algunas unidades específicas. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene la posibilidad en su organización de poner unidades de filtro, es decir, aquellas quienes eligen qué casos ingresan, a dónde van esos casos, cómo se elige qué medidas se van a tomar de esos casos, pero sobre todo es necesario fortalecer las unidades de análisis criminal, que son las que van a dotar a estas fiscalías de la información que requiere para empezar a intervenir en fenómenos criminales cada vez más complejos. Esos son como objetivos. Y digo algo más porque me parece esto sí muy importante. Los ministerios públicos cada vez más tienen minorías que no tienen generalmente participación en estos procesos. La idea de construir espacios de participación ciudadana en la criminalización, que eso me refiero a escuchar qué es lo que está pasando en algunas minorías, es central, pero sobre todo central rendirle cuentas a la comunidad. Hay muy pocos ministerios públicos transparentes a la hora de publicar cómo están persiguiendo. Ahora, Victoria, una pregunta. Es obvio que el crimen organizado va a tener un interés específico en que el Ministerio Público sea ineficaz, ¿correcto? Sí. Pero ¿qué otros actores fuera del tema de la criminalidad pueden tener interés en la disfuncionalidad de un Ministerio Público? Bueno, a nivel latinoamericano lo que se ve mucho es que son los grandes grupos corporativos que muchas veces tienen intereses en las tierras, que muchas veces tienen intereses en, por ejemplo, que se debilite de alguna manera ciertos controles del Estado, es decir, a través de, por ejemplo, lo que quiere decir impositivos o cuestiones para seguir generando ganancias. Pero sobre todo, lamentablemente, también lo que se ve, además de los intereses corporativos y las grandes redes criminales, lo que se ve por lo general también es que mismos actores de la justicia son también quienes permiten que esto siga ocurriendo a través de la no persecución o a través inclusive de la impunidad que se les permite. Pero, y así esto sí me parece importante decirlo, muchas veces a través de acciones legítimas de ganancias económicas, como pueden ser grandes empresas, se ve que el uso o el interés económico gana más y se generan actividades ilícitas. Ahí es donde se me ocurre lo concreto en lo ambiental. ¿Cuántas veces vemos que empresas que la evasión de controles, digamos? La evasión de controles en la contaminación, por ejemplo. Y eso sobre eso hay que estar muy atentos o atentas, porque esos son mercados que en principio inician de manera legítima, pero para obtener o seguir teniendo ganancias realizan actividades ilícitas. Y ahí es donde hay que también poner un foco. Pero digamos hay un gran interés de un sector económico en un ministerio público fortalecido en el sistema, en el sentido de que no persigue acciones que no son delito, por ejemplo, y que persigue eficazmente aquellas acciones que puedan perjudicar los intereses del desarrollo económico del país. O sea, hay algo positivo para remarcar, que no le sirve a un empresario o una empresaria a largo plazo que un país
incremente su violencia, que incremente su inseguridad, porque no da ganas de invertir en un país donde no se puede caminar, donde no se puede saber qué va a pasar el día de mañana, o sobre todo, y esto sí a nivel más latinoamericano se ve, donde no se sabe si uno se va a levantar y la democracia va a estar tirada por el piso. Entonces es importante también concientizar en eso, que por ahí las no negociaciones de hoy en términos de pensar qué tipo de país se quiere a nivel democrático y todo lo demás, después a largo plazo no se puede volver atrás, porque cuando se siguen incrementando los niveles de violencia es cada vez más difícil atacarlos. Entonces, un ministerio público fuerte y eficiente que ayude, digamos, a mantener la violencia en costos más bajos siempre es útil. El problema es, bueno, obviamente que cuando los intereses económicos chocan con los intereses de la sociedad común, digamos, que no tiene ese poder económico, ahí es donde el Ministerio Público tiene que tomar una decisión. O puede representar un interés ilegítimo y espurio, o puede representar a los intereses comunitarios. Nosotros creemos que debería representar a los intereses de la sociedad. Okay. Victoria, y siempre siguiendo esta dinámica de esta nueva agenda de reformas a la justicia penal, bueno, ya marcaste el tema del Ministerio Público, el tema del rol de las universidades, el tema también del rol de los jueces. ¿Qué otros elementos prioritarios son relevantes que hay que considerar en virtud de que hoy, digamos, no solo tenemos que atender un problema, sino que es integral? ¿Qué otros elementos estamos perdiendo en esta discusión que deberíamos de retomar, que también complementa todas estas medidas que permitan tener una mejor eficiencia en el tema de la investigación penal y obviamente en la impartición de justicia? Bueno, la justicia hoy para gran parte de Latinoamérica es una justicia lenta. También eso hay que remarcarlo mucho, ¿no? Hay una idea de, bueno, ¿para qué voy a llevar mi caso si no voy a tener una respuesta? Y en ese sentido hay una idea nueva, o hay un nuevo concepto que en los últimos años ha estado cada vez más en boga, que es la gestión judicial, ¿no? ¿Cómo hago para que los tribunales cada vez más respondan de manera eficiente a los pedidos de la ciudadanía? En ese punto hay dos cuestiones. En primer lugar, pensar cómo organizamos el trabajo de los jueces o juezas. En muchos países de Latinoamérica, los jueces o jueces siguen teniendo tareas administrativas a su cargo mientras tienen tareas jurisdiccionales. Son tareas incompatibles, porque ¿cómo vamos a hacer que un juez o una jueza, que es uno de los recursos más importantes que tiene el sistema judicial, en vez de estar en una audiencia tomando una decisión, esté en un despacho firmando si alguien se tiene que hacer una licencia o no, si se puede comprar o no el presupuesto para la caja chica? Digo, es una locura. Después la ciudadanía, cuando se queja de que sus causas no avanzan, en parte es por una mala organización de gestión judicial. Ahí sobre eso hay grandes, digamos, avances a nivel latinoamericano sobre la necesidad de dividir esas funciones. En primer lugar, para eso aparecen en boga cada vez más la idea de una oficina judicial. Técnicos especialistas en manejar la agenda, en, por ejemplo, distribuir los casos que ingresan, en asignarlos de manera eficiente, en hacer que todos podamos ver cuánto tiempo necesita un juez o una jueza para la audiencia A, para la audiencia B, y que el juez lo único que tenga que hacer es ingresar por esa puerta, salir y entrar en una audiencia. Eso es un tema central y que se está debatiendo en toda Latinoamérica con grandes avances y que requiere cada vez más atención, porque la contracara de eso es jueces o juezas sobrecargadas, jueces o juezas que delegan trabajo jurisdiccional en otras personas, y sobre todo jueces o juezas que no pueden responder de manera eficaz y que generan esta mora constante en las causas judiciales. Eso es un punto central y que también aporta más transparencia al sistema, porque si yo no decido qué causas voy a trabajar, sino que hay otra persona objetiva, técnicos que están técnicos me refiero, pueden ser personas que hayan aprendido administración, digo, por lo general son perfiles un poco más ligados a la administración. Si tengo una oficina específica para eso, también se aumenta de alguna manera la transparencia que el juez o la jueza tiene a la hora de tomar decisiones. Entonces, muy útiles. Y digamos, por un lado, esta reforma procesal fue en protección de garantías cuando empezó la reforma procesal. Luego esas garantías retrocedieron para dar paso a la limitación del embate del crimen organizado, pero ahora el sistema de justicia en general se plagó de esta carencia de garantías. Entonces yo creo que la ciudadanía quedó perdida en esa confusión. Yo creo que tenemos que tener claro que el sistema de garantías opera siempre y que a veces de manera justificada, de forma proporcional y razonable, esas barreras se corren un poco para dar
eficacia a ese Ministerio Público para poder perseguir fenómenos criminales de alta peligrosidad. Entonces yo creo que ese pensamiento debe primar en las agencias fiscales, en el sentido de decir, estoy ante un fenómeno criminal que amerita que en este caso el Estado imprima esta fuerza, o ser razonable y obviamente objetivo y saber cuándo se está ante un fenómeno que no afecta gravemente el interés público y la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que esa razonabilidad es la que se ha perdido en los ministerios públicos a raíz de ese control desmedido, o sea, de esa falta de control más bien insisto en el tema de los jueces de garantías, porque para eso se puso la figura de un juez contralor en estos procedimientos, y yo creo que ese es el trabajo que debe ponderarse en esta nueva perspectiva de los ministerios públicos. Obviamente la objetividad del Ministerio Público, la realización de planes y proyectos efectivos de persecución y de una efectiva planificación va a generar este nivel de eficacia que todos estamos esperanzados en que se realice, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar la oportunidad siempre para hacerte otra pregunta también, Victoria. O sea, ¿qué tan relevante o qué en porcentaje tiene el impacto que, digamos, frente a todo este funcionamiento disfuncional de la investigación en el tema de los mercados criminales, la también posibilidad de que ahí el Estado no le da respuestas plenas a los ciudadanos, generen regímenes o actitudes de gobiernos que ustedes han denominado en alguna parte de su bibliografía de expresiones neo-autoritarias? O sea, sí. ¿Hacia dónde o cuál es el nivel de que ¿A qué se refiere? El sistema de justicia también tenga un impacto en la democracia y con este tipo de prácticas? Exactamente, sí. Como también remarcaba la presidenta, hay algo que me parece crucial, que es que nos hemos acostumbrado a que los ministerios públicos fiscales respondan con una fuerza muy desmedida a casos que no tienen que ser respondidos de esa manera, pero también nos hemos acostumbrado mucho a que gran parte de los casos más graves no sean respondidos. Claro. Entonces, frente a ese diagnóstico, la sociedad lo que ve es cada vez cómo la violencia se incrementa y se incrementa y se incrementa y no hay una respuesta estatal. Entonces, ¿cuál es el problema? Voy a poner un ejemplo concreto acá sí, porque es paradigmático, ya lo sabemos todos. El Salvador es un caso muy claro de un Estado que se encontraba en límites de violencia altísimos y se le ofreció lo que se denomina algún tipo de solución. ¿Cuál es el problema de la solución, digamos, que se le dio en El Salvador? Que nos encontramos con que se aumentaron en desmedida la persecución penal, gran parte, o sea, un número muy grande de personas se encuentran criminalizadas, encerradas en estados deplorables, y esa disminución de la violencia empieza a no verse como algo que viene de la mano de un impacto real sobre esos mercados criminales, sino que empieza a verse como el resultado de negociaciones, de ciertos pactos, como se denomina, entre el poder político y las bandas criminales. ¿Cuál es el problema de esos pactos? Que lo que han generado es que no sabemos hasta cuándo van a durar, claro. Que no sabemos qué está pasando abajo de eso. Las redes siguen creciendo, el monopolio del pacto es igual a decir que una de las redes más importantes empieza a tener un monopolio sobre otras y entonces se genera una red súper fuerte y a las demás se las disminuye, pero tenés una red criminal enorme. ¿Qué está pasando con eso? Ahí hay un primer problema, que es que no estás controlando la criminalidad, la estás tapando abajo de la alfombra, que es lo que está pasando ahora en El Salvador. El segundo problema que vemos es que gran parte de la sociedad prefiere vivir así, entre comillas, que volver a la violencia actual, a la violencia anterior. Pero eso no es porque la sociedad realmente quiera que mucha gente esté encerrada, es porque es frente frente a algo muy malo, optan por lo menos algo que ha demostrado algún tipo de resultado. Y en el ha demostrado un tipo de resultado lo pongo entre grandes comillas porque es lo que se denomina una falsa eficacia. Se le muestra algún tipo de resultados porque nos acostumbramos a que el Ministerio Público no muestre ninguno, pero en realidad en la práctica son resultados que no son transparentes, porque cuando uno analiza, por ejemplo, en El Salvador no hay acceso a la información de manera sencilla, no hay informes que uno no pueda pensar que estén tocados o beneficiados, y en tercer lugar porque gran parte de las garantías se encuentran violadas. Muchísimas denuncias de organismos internacionales de que hay muchas personas sin prueba detenidas, inclusive el mismo presidente de la Nación creo que ha hecho alusión a ese tipo de cuestiones diciendo que bueno,
era mejor tener, digamos, eso a tener la criminalidad que estaba antes. Entonces, cualquier eficacia no es la eficacia que se desea. La eficacia que deseamos es una eficacia que realmente puede impactar en los mercados criminales, puede dar algún tipo de respuesta a las víctimas cuando ocurre un hecho grave, pero sobre todo que no sea una arrolladora de las garantías penales de las personas, sino que realmente puede impactar de manera inteligente. Y eso no es lo que está pasando en El Salvador o en los países que pregonan a El Salvador como una buena idea en términos de eficacia. Entonces, frente a eso que vos me consultás, sí, claro que sí. Cuando a las personas que viven en un país no le podemos asegurar algún tipo de eficacia en los grandes problemas criminales, muchas veces se empieza a aceptar eso antes que volver a ese tipo de violencia. Y ahí es donde aparece un autoritarismo muy grande. Inclusive en países como El Salvador, es sabido, hay casos muy graves de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, hay grandes denuncias hechas de un montón de comunidades indígenas ahí también. Entonces, eso no es ser eficaz, eso es ofrecer el resultado más sencillo, que es la mano dura, frente a la clara violencia y el claro crecimiento de los mercados criminales. O sea, digamos, en este caso estamos hablando de una eficacia en un sistema penal democrático, ¿correcto? Exactamente, lo que se desea es eso, con lo que implica la democracia, implica tener en cuenta los intereses de las minorías, implica tener en cuenta que como Ministerio Público Fiscal tengo que articular con estas minorías, escucharlas, poder asegurar que no les esté avasallando con mi criminalización y sobre todo poder rendir cuentas, todas cosas que no se hacen en los Ministerios Públicos de El Salvador. Por ejemplo, lo tomo como ejemplo porque todos conocemos ese caso, y sobre todo la idea de pensar que cuando se priorizan fenómenos criminales, no solamente se priorizan, se elige cómo intervenir. Y la intervención tiene que también valorar el nivel de violencia sobre las cuales intervenir, valorar el impacto que voy a tener. Muchas veces se piensa que el narcotráfico te termina con meter a un montón de eslabones bajos en la cárcel, pero en realidad no se termina de esa manera, se termina impactando sobre las ganancias de esos mercados criminales. Claro. Eso, por ejemplo, es una medida o una estrategia político-criminal útil. Claro, porque muchos de los fenómenos delictivos van detrás del beneficio económico. Exacto. Entonces, privar del beneficio económico a esa estructura significa desmotivar en gran medida de la razón por la cual delinquen. O sea, eso es una cuestión que deriva una de la otra, ¿no? Gracias, Victoria. En realidad nos quedamos con este reto de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal y qué podemos aportar desde la academia para poder contribuir a ese fortalecimiento y a esa eficacia de los ministerios públicos, en este caso del Ministerio Público de nuestro país, el cual creemos que tiene muchos retos que enfrentar y definitivamente muchísimas gracias por la participación. Agradecemos el haber compartido. A ustedes, por favor, manténganse conectados con el CAN, y a nosotros nos une el compromiso de seguir conectados con ustedes y traerles cada vez temas de discusión, de análisis y sobre todo de crecimiento profesional.